Pueden sentarse, hermano, pueden tomar sus lugares. Busquen en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Esa carta 9:27. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 9:27. El tema del mes es la brevedad de la vida y después de esto el juicio. Y esta tarde vamos a tener el estudio de esta porción de la Biblia y su tema es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús es el tema. Que está establecido en los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice así, y de la manera, 9:27 Hebreos, que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La epístola a los hebreos, pues el enfoque, como se ha comentado en otras ocasiones, el énfasis es en la supremacía de la obra de Jesús, su sacrificio y los beneficios que de ella emanan. No se toma como base el templo, no, sino es el tabernáculo en el desierto y los rituales son el del Levítico. En esa porción de la Biblia, que estamos viendo, se da una afirmación, un decreto, algo que ya está establecido. Dice, se habla de que está establecido, no hay forma. Este verbo que aquí se plantea y se está establecido que los hombres deben morir. Los hombres deben de morir de manera general. Ese verbo está establecido en el texto, está en presente, es una acción repetitiva, o sea, no va a parar. Está en presente, ha acontecido en el pasado, acontece hoy y seguirá aconteciendo hasta el fin de la humanidad, no va a parar. Y está en una voz media pasiva deponente, es decir, alguien estableció, desde que el hombre está en la tierra, estableció algo, dio una orden, o sea, lo estableció porque es un pasivo, no lo ejecutan los humanos. Este verbo no es una ejecución humana, es una orden o algo que ejecuta alguien. En este caso son pasivos y son conocidos como voces medias pasivas divinas, y en este caso es Dios quien establece algo. Es un verbo compuesto que significa separación, partida, cesación, beato, reversión, yacer estirado, acostar, dejar asentado algo. Y el verbo keima, que significa ser reservado, establecer, determinar, esperar. O sea, alguien que es Dios ha determinado algo sobre la raza humana, ha determinado un principio y no lo va a cambiar. Así está. Está establecido, dice aquí. No hay forma de modificarlo, no hay forma de cambiarlo. Que el hombre debe de morir. Ese de morir es un auristo, es una acción única, irrepetible. El auristo en el texto griego es un tiempo pasado, es único, no es como el imperfecto, una acción repetitiva. Como comí hace 3 años, como hoy, seguiré comiendo mientras viva. No, aquí habla de una acción única e irrepetible,
comúnmente se aplican para la obra de Cristo, pero en este caso, como es una acción única que va a acontecer, pues sí, ¿no? Se vive todos los días, se vive un año, se vive una década, se vive en horas, se vive en siglos, se vive en varios días, pero para morir, solo un acto, solo una vez, un momento determinado y fijado. No se puede modificar, no se puede cambiar. Y qué bueno que nosotros, en el caso de nosotros los humanos, el día de nuestra partida no la sabemos, y eso es una bendición, porque si no sería una mortificación. Qué bueno que no sabemos, no lo sabemos. Entonces es establecido morir de manera determinante. Esta situación de morir de manera determinante, en el caso de Jesús, porque aquí el libro de Hebreos está hablando de un principio de la raza humana que Cristo tuvo que vivir, porque está aplicado en el contexto de este pasaje, habla de Jesús, específicamente de Jesús, habla de él, habla del estado de humillación de Cristo bajo la condición por la cual, por una decisión de amor por nosotros, decidió encarnarse y en forma de siervo se realizó su concepción, nacimiento, vida, y aquí en Hebreos habla de su muerte, de su muerte. Cristo, desde el momento en que fue concebido, su nacimiento por el Padre, en el seno del Padre se determinó, le plació en el cumplimiento del tiempo hacerse humano, nacido de mujer, bajo la condición de hombre. Y bajo esa condición tenía que existir y ser, y en su tiempo morir. Él lo sabía, le agradó, se sometió a morir desde su nacimiento. Cristo, entonces, en ese sentido, de aquí del libro de Hebreos, Cristo vivió una vida crucificada, una vida en la que Él tenía que estar sujeto a condiciones de tentaciones indignas de su persona. Él en su naturaleza, lo que vivió Él aquí no estaba dentro de Él. Las personas con las que convivió, la bajeza humana, la maldad humana que le rodeó, las tentaciones, las debilidades de su carne, la naturaleza, todo lo que contra Él se avecinó, Él vivió una vida crucificada, apartada del mal, pero con una condición de que Él tenía que morir, tenía que pagar un precio muy caro, muy caro. Aquí al hablar de la muerte de Cristo es una humillación, entregado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y desechado por el mundo, condenado por Pilatos, atormentado día y noche. En los evangelios se dice que cuando terminó la tentación, el demonio, Satanás, solo se apartó un tiempo, lo siguió molestando tras de él toda la vida, y esos terrores y esa lucha no terminó con esos poderes de las tinieblas hasta su muerte. Y en ese sentido de la muerte de él que aquí habla, el peso de la ira de Dios, haber puesto su vida como ofrenda por el pecado y sufrir la muerte penosa, una muerte maldita y muerte de cruz, estaurus. Por ahí hay una religión que dice que murió en un madero. No, la Biblia y en los evangelios, en el texto griego dice estaurus, la palabra es cruz, así lo dice en el texto griego, estaurus, cruz, no dice palo, solo porque Pedro lo dice en su epístola, refiriéndose al material con el que fue hecha la cruz. A eso se refiere el apóstol, a la madera, que fue plantado en una madera, ahí fue su muerte. La humillación de Cristo entonces fue la muerte, quien después de haber sido sepultado, la sepultura fue un sello, garantía de su muerte. Definitivamente, Él tuvo que vivirla, padecerla. La muerte de Jesús fue real, algo histórico. No es como dicen, en el año de 1950, en el año 200 después de Cristo, aparecieron los docetas, que dicen que lo que Cristo padeció, lo que Él vivió fue pura apariencia, como por ahí anda una religión, que dice que lo que Cristo vivió, etcétera, no fue realmente Él, no fue encarnado,
sino que solo fue una apariencia. Por ahí anda una religión afirmando eso, ¿no? De que la muerte de Cristo como tal no lo es. La muerte de Jesús, de la que habla aquí Hebreos, que Cristo, que así como está establecido a los hombres, Él tenía que ser sacrificado. Ser sacrificado. Jesús padeció todo el tiempo que vivió aquí, definitivamente. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, crucificado. Este género de muerte que Él vivió, en el caso histórico de que Él vivió de muerte, garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí y sobre ti por la muerte de la cruz. Y esa muerte era una cruz maldita. Una cruz maldita. Muerte entonces como tal que tú y yo vamos a vivir en su momento. La vamos a vivir. Es algo... en la muerte no hay envidia. En la muerte no hay envidia. Todo el mundo desea todo, menos la muerte del prójimo. Del prójimo deseamos muchas cosas, pero menos su muerte. Nadie se quiere morir. Lo que Cristo vive es un fenómeno entonces universal que marca la terminación de la vida. En este caso la vida de Jesús. Es un hecho muy lamentable. Lo experimenta todo el mundo, las plantas, los hombres, los animales. La muerte humana no implica dejar de existir, de ser más bien, dejar de ser. El ente se va de largo. Consiste básicamente en una separación, el hecho de la muerte. La muerte física es la separación entre lo físico y la parte inmaterial espiritual. Llámese espíritu alma. Los judíos son dicótomos o dicótomos, como le quieran decir. Ellos solo hablan del cuerpo y una parte inmaterial. La muerte física es inevitable para todo ser humano. ¿Sí? Es inevitable. Para Cristo era inevitable. Era inevitable la muerte, tenía que pasar. Aquí el lector de Hebreos, la palabra de Dios aquí en esta epístola, dice, así como está establecido que la muerte acontezca históricamente a todos, a Cristo también le tenía que pasar lo mismo. Es lo que está hablando aquí. Este texto habla de la muerte de Jesús como algo inevitable que todo ser humano vive y que Cristo era necesario que Él también la tuviera que sufrir, su muerte. Ahora, nuestra muerte, el hecho de que nosotros muramos no satisface los requisitos para perdón de pecados, no. En la de Cristo sí satisface. Y dice la Biblia, históricamente hablando, porque Él sufrió la muerte como tal. Él llega a decir en el Evangelio de Marcos, llega a derramar gotas de sangre y le dice a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte, y le dice al Padre, si hay forma, eso viene en la Biblia, si hay forma de que se pueda evitar que yo no muera, o de evitar beber esta copa, pues podemos llegar a un arreglo. Él no quería morir. El mismo Cristo le dice al Padre, porque es la presión de su muerte. Su muerte de él histórica, como un hecho real, no es como la mía, o como la de Sansón, o como la de Moisés. No. Ellos no murieron desamparados. Tú y yo no vamos a morir desamparados. Él sí murió desamparado. La muerte de él tuvo y cargó el peso de lo que habla aquí Hebreos, lo que hay alrededor de esta afirmación, de este hecho, de esta determinación por parte de que el hombre desobedeció a Dios en el inicio. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, y entonces se emitió el juicio, y se emite y se recuerda cada vez que cada ser humano se recuerda nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el caso de Cristo, Él tenía que pagar, y fue sepultado. Dice la Biblia, fue sepultado para testificar que estaba verdaderamente muerto. Verdaderamente. ¿Por qué Hebreos, dentro de la cuestión sacerdotal, dentro de la cuestión de Jesús, llega a hablar o hace mención
de la muerte de Cristo, porque es vital, porque es importante hacer este asunto de la muerte de Jesús como un hecho, como tal, que viene aquí en Hebreos. ¿Qué se desprende o qué hay alrededor de la muerte? El apóstol en Romanos habla de que cuando Cristo murió, murió la humanidad con él. Cuando Cristo estaba muriendo, murió la humanidad. Lo que hay alrededor de este principio que dice aquí, está establecido que los hombres mueran, se les aplique el juicio decretado. El juicio decretado. La vida es temporal. Es el tema, la vida es temporal, existe la temporalidad. Por eso el Salmo 90 de eso habla, lo escribió Moisés. La temporalidad del hombre es lo que le pusieron arriba. Pero hay que vivirla. Hay que vivirla. Estar consciente de que vamos a morir es importante y vital. ¿Sí? Es importante saber y tener conciencia de que tenemos muchas horas, muchos días para vivir, pero también tenemos que tener conciencia, y si es importante y es vital, saber que algún día hemos de dejar este cuerpo, y es vital, ya que muchos viven, como dice el dicho, sin pena ni gloria, solo vegetan. Pero quien está consciente de que ha de morir, entonces va a tratar de buscar un proyecto de vida. La muerte tiene un significado cuando se ha sabido vivir para hacer el bien. El autor de Hebreos, cuando está tratando de transmitir este principio que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, está transmitiendo un pensamiento divino, nos enseña la suprema eficacia de la muerte de Cristo. Se puede decir que fue cuando la muerte murió. Cuando Cristo muere, arrastra consigo a la muerte, arrastra consigo el pecado, se lleva consigo la humanidad completa con él. Eso viene en Romanos capítulo 6. La eficacia de la muerte de Cristo se puede decir que fue cuando la muerte dejó de ser. Con esta muerte también murieron todos los sacrificios levíticos y todo el culto levítico, con toda su normatividad. Cuando Cristo muere, se le aplica la ley. Con él muere todo el ritual, con él muere todo el judaísmo, toda su estructura muere. Ya no hay sacrificios, ya no sirven, se vuelven vanos. Por eso el libro de Hebreos dice: son supremos la obra y el sacrificio de Cristo. Esa muerte, su muerte histórica, física, su sepultura como tal. Así que Cristo, su muerte le da sentido a su vida. La muerte de él le da sentido, dio fruto, como la debe de dar una vida entregada a él. Tú y yo vamos a morir, podemos dejar el cuerpo. El apóstol Pablo enseña que cuando Cristo murió, fuimos sumergidos. Ocupa la palabra bautismo, pero no en el sentido de la liturgia de bautizar en el agua, no. Ahí la palabra bautizo no es esa, no es su sentido, sino habla de fuimos bautizados, fuimos sumergidos junto con Cristo en su muerte. Cuando Cristo estaba muriendo, nosotros fuimos muertos con él. Allí fuimos totalmente muertos junto con él en la muerte. Ahí fuimos. No nos dejó solos. Cristo, cuando fue sepultado con él también estábamos sepultados con él. Y en esa tumba estuvimos con él. Él se levantó. Eso habla el libro de Hebreos. Alrededor de Cristo sí se le aplicó, está establecido. Cristo tenía que aplicársele la ley y el juicio. Nadie puede soportar la ira de Dios. Nadie. Solo la pudo sobrellevar él en su muerte. Y por eso se sintió abandonado. Definitivamente fue algo difícil que solamente puede sobrellevar él. Solo él. Él es el único. Él es el único. Y lo que sí no se levantó de esa tumba y que quedó ahí, fue muerto el pecado de toda la humanidad. Ahí se quedó. Ahí quedó para siempre todo el poderío de las tinieblas y la oscuridad. Por la muerte de Cristo nosotros tenemos redención. Sin esa muerte de la que habla aquí Hebreos, sin esa muerte no hay redención.
Por eso tenía que morir como tal, se tenía que aplicar la ley a él. Igual que a ti y a mí se nos va a aplicar. Es inevitable esa muerte. Es un hecho real. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso tenemos con el Padre para siempre a Cristo por esa muerte. Por esa muerte que Él vivió física y real, que habla aquí, se le aplicó. Ese principio a Él lo vivió. Él vivió la muerte como tal, estaba establecido. Y así como era nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido bajo las condiciones humanas, se le aplicó todo el rigor de la ley, todo, a excepción que fue el único al que el Padre no le ayudó. Él sí cayó, quien realmente cayó fue Él, porque sí fue abandonado completamente. Él sí fue abandonado completamente. Él llega a clamar y a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba siendo arrancada la vida en su plenitud y completamente. Quien sí vivió la muerte como tal es Jesús. Tú y yo no la vamos a vivir en toda su fuerza. Él va a estar esperándonos a ti y a mí. Tú y yo no vamos a vivir la muerte como Él la vivió. No la vamos a vivir como Él la vivió. No. Él vivió la muerte en todo su peso y toda su carga, porque estaba cargando todos los pecados del mundo. Toda la oscuridad fue sobre Él. Todo el peso de la carga de mis pecados, de tus pecados, los pecados de la humanidad, toda la maldad, Él la cargó y le fue aplicada la ley. Le fue aplicada la ley. Así que, así como está establecido que toda la raza humana tiene que morir, todo ser humano tiene que morir, así también Él murió una sola vez. Se le aplicó la ley. Por eso, producto de este hecho histórico, lo dice William Barclay. William Barclay lo dice, la muerte de Jesús es una paradoja que se encuentra. ¿Sí? O sea, lo excelso, todo lo glorioso de Dios se pudo ver en la vida y obra de Cristo, en un humilde ser humano, nadie como Él, ¿no? El que hizo el universo, el creador de la vida, le fue arrancada la vida. La paradoja de un rey eterno y un eterno servidor. Aquí, si algo que Cristo llevará por siempre, escuchen, son las marcas de su muerte. Las marcas de su muerte. Cuando Él resucita, Tomás dice: no, yo no voy a creer hasta que yo vea las marcas de la muerte del Señor. No lo voy a creer hasta que yo vea esas marcas, meta mi mano en sus heridas y voy a creer. El resucitado se le aparece. O sea, se le aparece y le dice: mira, mete. Fíjense que sí es sorprendente, porque en Apocalipsis y a todo lo largo de la Biblia, las marcas de Cristo no le son quitadas. Él las va a llevar por siempre. En ninguna parte de la Biblia se habla de que no, las marcas de su muerte en el costado. Sí, es cuerpo glorificado. En Apocalipsis se habla de sus marcas. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice: en las palmas de mi mano te llevo marcado. Cristo sí murió, efectivamente murió, como dice Hebreos 9:27. Se le aplicó la ley. Pero esas marcas Él las lleva con dignidad, las lleva con gusto, le agradan esas marcas. El resucitado se las muestra con dignidad y le dice: mira, fui sepultado, fui muerto. Miren, en Florida ocurrió que un niño
estaba nadando en un pantano en Florida y la mamá estaba a la orilla del río, y cuando vio que un cocodrilo venía sobre su hijo, cuando el cocodrilo, la mamá lo ve, corre la mamá y el cocodrilo a la par del niño. En el momento, porque un periodista entrevistó al niño, eso salió en un periódico, entrevistó al niño, cuando el cocodrilo le agarra las piernas al niño, pues el cocodrilo sabemos que da vueltas y arrastra la presa para abajo, empieza a dar vueltas. Al momento que el cocodrilo toma al niño, la mamá también lo toma de los brazos. El niño no murió, lo rescató la mamá. Lo va a ver al hospital el médico y le dice: déjame ver tus cicatrices, y el niño se las muestra, pero dice que el niño le dijo: te voy a mostrar otras cicatrices que son las que más me gustan. ¿Y cuáles? Le dice el periodista. Las que me hizo mi mamá. Dice: tu mamá. Sí, dice. Y le mostró los brazos también desgarrados, porque mi mamá, dice, cuando el cocodrilo me estaba jalando, también mi mamá me jaló, dice, y me dejó marcas, y mira, pero son marcas de vida. Así Cristo lleva las marcas por la eternidad, por su muerte, de la que habla Hebreos, un sacrificio único e irrepetible, único. Sabiendo Jesús el fruto de su muerte, de esta muerte, jamás se volverá a repetir. Aquí lo dice. Está establecido que Jesús tendría que morir una sola vez. Una sola vez murió. Una sola vez fue sepultado. Se sepultó. Quedó sepultado. Y solo una vez y para siempre. Jamás se volverá a repetir esta muerte. Fue única. Este evento es único. Hay una denominación muy conocida por nosotros que en cada actividad que hacen, dicen que hacen el sacrificio de Cristo. Esa es una herejía. La muerte de Cristo no puede ser repetida. Se puede hacer como algo simbólico, que nosotros hacemos en la Santa Cena con el pan y el vino, recordando de manera simbólica la muerte del Señor, anunciando el precio que Él pagó de su muerte. ¿Sí? Es una muerte única e irrepetible, ofrecido una sola vez y para siempre, y Él fue juzgado. Efectivamente, el juicio a Él le fue aplicado con toda su plenitud, dejándonos el camino libre al Padre. Miren, he escuchado yo alabanzas, a veces por ahí donde ando, y son alabanzas que cantamos en las iglesias y son heréticas, A veces no sabemos lo que cantamos, no discernimos lo que cantamos. A veces cantamos alabanzas, he escuchado en iglesias cristianas: abre los cielos, abre los cielos. Pues, a lo mejor todavía para Él no están abiertos porque está en su pecado. Pero los cielos ya los abrió Cristo por su muerte. Y ese tipo de alabanza las he escuchado. Digo, ¿qué no disciernen que los cielos ya fueron abiertos? Y cosas de ese tipo. Si la muerte ya fue efectuada, un precio muy alto fue pagado. Sí. Cristo sí supo a dónde iba, sí sabía a dónde iba. Jesús dejó el camino libre. Por eso aquí dice, sí, murió una sola vez. Sí, esa denominación, en cada culto que hacen, celebran que Cristo, hacen el sacrificio de Cristo otra vez. Eso es una herejía. Cristo, dice la Biblia, murió una sola vez, como te acontecerá a ti y a mí. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Entonces, el tener conciencia de la muerte, entonces nosotros tenemos que entender que vamos a morir una sola vez, en un día, en una hora determinada. Pero tenemos muchos días y muchas horas para vivir. Ahora, la situación en el caso de nosotros es
¿qué vamos a hacer con esas horas y días que tenemos para vivir? Si hemos de morir una hora y un día. Se muere una sola vez, pero se vive muchas veces. Si tenemos con certeza que hemos de morir, entonces tenemos que aprender a vivir. Vivir no vale la pena, miren, lo he dicho, y yo lo estoy aprendiendo todavía, yo no acabo de aprender, estamos aprendiendo. Si hemos muerto al egoísmo con Cristo, hemos muerto a la envidia, la ira, las enemistades, entonces no vale la pena. Hay quienes aman la muerte, ¿sí? Una persona que hace cosas que no debe, ama la muerte. Pues Cristo nos ha libertado. Debemos de amar a Jesús y valorar la oportunidad que se nos brinda de vivir esta vida, y edificar y ayudar al prójimo. Tenemos muchos días, muchos años, segundos, pero hay que saber vivirlos. Miren, yo a veces le pongo ilustraciones porque a nuestro alcance hay gente pagana. Yo no sé si conocen la Biblia estos fulanos, no sé, o a lo mejor sí, pero hay poemas allá afuera que hablan de esto. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Echa tu barca, ponte, vive. Vive. Y lo dice un pagano. Eso es una tragedia para nosotros. Tenemos que saber vivir. Tenemos que tener la capacidad de que si yo sé que la vida que tengo costó un precio de muerte muy caro, que Cristo lo vivió, un precio muy caro, pues lo que podamos hacer por Cristo y por su iglesia, lo hagamos. Lo que tengas que hacer en la iglesia, hazlo. Olvida el rencor. Deja a un lado lo que te haga daño. Deja a un lado, por eso Cristo murió. Por eso murió en una cruz y ahí con Él estamos enterrados. Ahí quedó toda mi vanidad y todo mi orgullo y mi ira y mi egoísmo. Tiene que estar ahí enterrado. Y tengo que pedirle a Él que nos ayude en su gracia para edificar a su iglesia, que yo pueda hacer lo mejor que pueda ahora. Porque cuando me vaya, adiós. Así que si a ti te toca barrer la iglesia, hazlo con ganas. Si te toca diezmar, diezma, no lo dudes. Si te toca ofrendar, ofrenda. Si vas a hacer algo, hazlo. Mañana quién sabe. Mañana quién sabe. Si te toca, lo he dicho, cargar ayuda, evangelizar, hazlo con todas tus fuerzas. Visitar, orar, ayunar, hazlo. Eres maestro de escuela dominical, esfuérzate, sé mejor. Porque si algo tenemos seguro, es la vida con Cristo en la eternidad. Tenemos la oportunidad de vivir, tenemos propósito para vivir, tenemos todos los recursos para una buena vida, sabiendo que un día hemos de partir. ¿Cómo debemos aprovechar la vida que se nos ha dado? Si costó un precio muy alto. Sí, somos temporales, yo soy temporal. Partiremos, otros tomarán nuestro lugar. Tenemos que preparar, invertir tiempo en la niñez, invertir tiempo en la juventud, invertir los recursos que tenemos en ellos. En el reino de los cielos no entra el dinero ni bienes materiales, entran almas redimidas, gente que amó y sirvió a Cristo con todo su corazón. Eso es lo que entra en el reino de los cielos, lo demás se queda. Así que mientras tengamos vida, esta muerte nos dio propósito, esta muerte nos dio vida, esta muerte nos ha libertado, fue ofrecido una sola vez, no volverá a pasar, y llevó nuestros pecados en su cuerpo, aparecerá por segunda vez, pero no nada que ver con el pecado, vendrá por ti, por mí, regresará. Tenemos tiempo, tenemos la esperanza de dar fruto, el fruto que Él desea, un fruto de misericordia, de amor. Tú y yo no podemos, pero por eso Él pagó, para pedirle ayuda, para decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí ayúdame.
Ayúdame, quita de mí aquello que me frustre, me traume, me cause, quítalo y arráncalo. Y permíteme, como dice el mismo libro de Hebreos, corramos la carrera que tenemos por delante. Corramos por la carrera que tenemos, corramos, despojémonos de todo el peso que te asedia y corre la carrera que el Señor te ha propuesto. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte, se sentó a la diestra del Padre. Somos afortunados, tenemos propósito. Aprovecha el tiempo, aprovecha tu vida. Solamente tenemos una vida y es irrepetible también tu vida. El precio, y tenemos esa gran oportunidad, la verdad. Vale la pena vivir esta vida, vale la pena ser humano, vale la pena estar aquí en la tierra, vale la pena barrer, cargar, evangelizar, vale la pena orar, ayunar. Ven a los cultos de oración. Qué bueno que están aquí en la iglesia, qué bueno que están aquí, qué bueno que vienen los martes, los viernes, qué bueno que oras, que lees, qué bueno que vienes a la velada de oración, qué bueno que vienes, qué bueno que diezmas y ofrendas. Es tu oportunidad, no la dejes ir. Es tu tiempo, es mi tiempo. Ayuda, y hay que dejar a un lado lo que no sirva. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Vale la pena vivir, vale la pena vivir. Cristo dio su vida y murió para que nosotros podamos tener un propósito y vivir. Y al final de esta carrera, Él nos va a estar esperando. A Él no lo esperaba nadie, solo le esperaba la oscuridad y las tinieblas. Pero a ti y a mí los espera Él. Él es el que te está esperando al final de esta carrera. Vale la pena servirle. Lo que puedas hacer por tu iglesia, Maranata, hazlo. Hazlo. Lo que no contribuya, deséchalo. Tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Lo que contribuya para el pueblo para el cual tú formas parte, hazlo. Lo que hagas. Maestro, escuela dominical, de niños, barrer, trapear, evangelizar, tirar la basura, pintar, no sé. Hay que hacerlo con amor. Es nuestro tiempo, con visión y con amor. Ese es el precio y la gran oportunidad que Cristo nos dio, de vivir para Él. Una muerte, la muerte de Jesús, nos dio vida. Se levantó el tercer día. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y eres compasivo. Gracias porque no te importó, Señor, pagar un precio muy cruel, muy cruento por nosotros. No te importó dejar tu naturaleza divina y venir aquí a la tierra y estar completamente solo, caminando con el Padre para redimirnos. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Tu muerte fue por nosotros, tu muerte única e irrepetible, una muerte eficaz, como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Toda la ira del Padre, tú la cargaste, Señor. Toda la ira, todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, todas las opresiones de maldad, de oscuridad, ahí fueron sepultadas y nunca más se levantarán. Ahí quedaron enterradas, ahí quedaron sepultadas para siempre, y solo te levantaste tú, glorificado al tercer día. Pero en esa muerte y en esa sepultura te levantaste solo tú, Jesús. Tú venciendo a la maldad, al pecado, a la muerte, al diablo. Y contigo, Señor, nos levantaste al tercer día. Gracias por tu amor, por tu amistad, por tu comprensión, por acordarte de nosotros, por tendernos la mano. Esa muerte rompe las cadenas, quita nuestras cargas, quita nuestras aflicciones. Toma nuestra vida, Señor, y lo que nos estorbe, quítalo de nuestro corazón. Aquello que nos frustre, que nos traiga amargura, resentimiento, quítalo. Queremos amarte, queremos servirte, queremos vivir vidas plenas, en paz, tranquilas, sirviéndote. Los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Queremos correr la carrera sin carga más que la bendición de servirte, de amarte con todo nuestro ser. Vivir cada día
entregándonos a ti completamente y para siempre. Padre, gracias por la vida que nos das, gracias porque eres bueno, porque eres compasivo. En tu muerte nos da la oportunidad de vivir vidas de servicio, de amor, de gratitud. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo, Dios eterno. Bendito eres, Señor, hoy y por toda la eternidad. Bendice a Maranata, bendice todo lo que es Maranata y todo lo que le rodea, niños, jóvenes, porque tú nos has sentido a la vida, tú nos has dado propósito, Señor, nos has bendecido y estamos muy agradecidos porque nos permite servirte, glorificarte y amarte a través de tu sacrificio cruento. Y gracias porque te tenemos a ti, autor y consumador de la fe. Estás con nosotros, no estamos solos en este camino y nos esperas al final de nuestra carrera. Bendito eres, Señor, bendito eres por siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, el amor eterno del Dios viviente, ese amor que no tiene principio ni fin, sea contigo y tu familia. La gracia que es en Cristo Jesús, gracia que fue manifestada en la vida y obra de Cristo nuestro Señor, sea contigo y tu familia, y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, que nos ama, que te ama, que nunca nos abandonará, que estará con nosotros para ayudarnos, para poder dar el fruto que Cristo desea, que Él desea que demos, que sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo que Cristo compró con su sangre hasta el día que Él venga. Amén.